¿Qué tal? Mi nombre es Andrea. Le damos la bienvenida a todos y a todas a esta nueva actividad que se hace en el marco del programa Negocios Digitales, que es un programa que, bueno, ya tuvo su primer encuentro semanas atrás con la capacitación de Tienda Nube. Hoy tenemos esta nueva charla a cargo de Gustavo Segnini. Y bueno, y este programa nace un poco con el espíritu de que a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio que tenemos por esta pandemia, no queremos dejar de estar presentes y ofrecer distintas capacitaciones y ofertas de formación que pueden resultar interesantes para bueno, la comunidad en general. Este programa, somos varias instituciones las que lo estamos promoviendo. Está la Municipalidad de Rafaela, INTI, Acticar, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, la CEDI y la Universidad Nacional de Rafaela. Bueno, en esta oportunidad, el disertante es Gustavo Segnini, que es el director general de Tron Software Argentina, y la charla se denomina La Era Digital y la Transformación Cultural. Gustavo nos va a acercar un poco a estos conceptos y cómo se viven hoy en día con este contexto que estamos atravesando. La idea es que la exposición se desarrolle en aproximadamente unos 40 minutos. Les pedimos que silencien los micrófonos de manera tal de que esto va a quedar grabado, así que bueno, que luego la grabación se escuche bien. Si quieren ir dejando comentarios y preguntas en el chat, los vamos a ir recepcionando y luego de la exposición de Gustavo, la idea es ir respondiendo a las preguntas, abrir a debate y demás. Así que bueno, les volvemos a dar la bienvenida a los que se fueron incorporando y cuando quieras, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén escuchando y vean bien. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores de esta charla por darme esta posibilidad de charlar y pensar juntos esta tarde sobre estos temas. Los temas que nos van a ocupar creo que son interesantes. Ya me presentaron, mi nombre es Gustavo Segnini de Tron Software de Rafaela, perteneciente a la industria del software. Yo no sé si ustedes están viendo bien, me das el OK. Ok, avanzamos. Muy bien. La idea de hoy es hablar sobre la era digital y la transformación cultural. Si bien son dos puntos, dos temas que vamos a tratarlos separados, van a ver que tienen una cantidad de puntos de unión bastante importantes. Antes de comenzar, vamos a hacerlo como las advertencias que se hacen en el cine. No, esto es simplemente para enfocar los objetivos de la charla. La idea es enfocar el tema del pensamiento integral y no solo tecnológico. Esta charla no tiene una orientación de hablarle de productos nuestros, de software, de sistemas, de redes, de computadoras, sino de pensar juntos en estos temas. Plantear más dudas que certezas, esto es algo que me enseñó un amigo y creo que es bastante importante. Si podemos dejar más dudas que certezas es muy bueno porque genera un debate y un pensamiento posterior a la charla que va a ser muy productivo. Genera intercambio de ideas, esto que propone al final de la charla. Yo más que responder preguntas me gustaría que podamos conversar todos de estos temas que vamos a hablar. Comprender la gran oportunidad que genera esta nueva era digital. Vamos a ver al final de la charla lo que implica la oportunidad, ¿sí?, que se nos genera. Entender que es un cambio cultural, este es un punto fundamental, no es solamente un cambio que tiene que ver impulsado por la tecnología, sino que estamos ante un cambio cultural. Y vamos a hablar de política. Esta charla tiene un enfoque político. Por supuesto no partidario, pero sí de política, entendiendo la política como un concepto más amplio y que abarque temas que son fundamentales para la transformación cultural. Dicho esto, comenzamos, ¿sí?, con la primera parte, que es la era digital. Vamos a ir hablando, pasando del átomo, de aquello que es tangible, a la era del byte, lo intangible. Entonces, tal vez sea lo más técnico que digan,
¿no? Pero vamos a avanzar. La primera pregunta es: ¿en qué año estamos? ¿Alguien podrá decir, el disertante perdió la brújula del tiempo o el espacio? Sin embargo, vamos a tomarnos una licencia muy particular y muy personal y totalmente arbitraria, que decir que estamos en el año 25 DSD. Todos me van a decir, no, estamos en el año 2020. Bueno, en realidad es relativo. Para distintas culturas estamos en distintos años, ¿no? Y así que para esta charla me tomé la atribución, ¿sí?, de decir que estamos en el año 25 DSD. ¿Qué es el año 25 DSD? Bueno, en el año 1995, este señor, Nicolás Negroponte, escribió un libro que se llamó Ser Digital, que marcó una tendencia muy importante en todo lo que iba a suceder en el futuro, con una precisión bastante importante o interesante. Esa, digamos, no es que salió de la nada, que se inspiró en una noche de sueño, sino que este señor pertenecía al MIT, un instituto muy prestigioso de investigación, donde en la cocina de ese instituto se comenzaban a probar muchas de estas cuestiones que iban a suceder después. Ahora, habitualmente cuando uno empieza una nueva era, y especialmente si uno habla del tema digital, pensaría en algún otro evento, ¿no? Bueno, vamos a ponernos primero un poquito ubicarnos en la historia, digamos. Tenemos lo que es ASD antes de ser digital y después de ser digital, lo que llamamos la era del átomo y luego la era del byte. ¿Sí? Por eso decimos que en el 2020 estamos en el año 25. Pero, ¿cuáles son los acontecimientos que marcaron estas dos eras? Sin duda la era del átomo empieza con un hecho muy triste para la humanidad, que es Isaac Newton, que es la primera bomba atómica. En realidad, por supuesto, la primera bomba atómica no nació de la nada, sino que ya previamente había una cantidad de científicos trabajando en esto. Y luego se enganchó con lo que llamamos la era espacial, ¿sí? En toda esta cantidad de hechos que sucedieron, que yo fui numerando algunos que están acá, hasta entrar en la era de la computación personal y demás, creo que hay dos elementos. Uno que es el más destacado, que la mayoría del mundo conoce, que es en el año 69 la llegada del hombre a la Luna. Justamente cuando hablamos de átomo, de cosas físicas concretas, no hay nada más concreta que un hombre pisando la Luna, y que esa pisada se filme, diga, es un pequeño paso para mí, pero un gran paso para la humanidad. Pero hay otro hecho que nos parece que tiene mucho que ver con el mismo libro, Ser Digital, que es el Fin 2001, Odisea del Espacio, donde se imaginó lo que sería el futuro con una visión muy particular y muy interesante. Hoy, hace muy poquito, hemos visto cómo esta visión, 52 años después, se ve concretada. Hace poquito vimos esta primera nave espacial de una empresa privada, SpaceX, que salió de la Tierra hasta llegar a una estación espacial, pero en la película 2001 aparecía un transbordador espacial, año 1968, no existían los transbordadores espaciales, donde ese transbordador espacial llevaba a una persona hasta una nave, digamos, que estaba en órbita y se acoplaba. La particularidad que tenía es que ese transbordador era privado y tenía el logo de Panam. Panam fue una empresa aerocomercial muy, muy importante en la década del 60, 70, después se cerró. Y ese transbordador espacial que giraba alrededor de la Tierra tenía otra marca que era Hilton, marca de hoteles conocida hasta hoy. Quiero decir, el concepto, la visión, es una de las cosas más importantes para mostrar las eras. Unas cosas son las cosas concretas que suceden, la llegada del hombre a la Luna, y otras la gente que imagina el futuro. Por eso tomé estos dos ejemplos. Para la era del byte, sin duda, bueno, por supuesto partimos del libro, este concepto completamente arbitrario que yo planteé, el libro Ser Digital, y fueron dándose una cantidad de acontecimientos en el tiempo. Estos acontecimientos fueron generándose. Algunos también hablan del año 97 como un punto, cuando inicia Google, la empresa, como otro punto de partida. Yo preferí tomar el concepto del libro Ser Digital. Pero vean la cantidad de cosas que pasaron en estos 25 años, por supuesto que hay muchos más que estas que vemos acá,
pero muchas de ellas me parecen que llevan mucho tiempo y sin embargo, para lo que es la historia de la humanidad son minutos nada más. La creación de una empresa. Yo tomo una pequeña anécdota, ¿sí? En el año 2007 me tocó acompañar a la empresa Hewlett Packard dando unas charlas en Buenos Aires, y en Buenos Aires había 6 lugares con Wi-Fi público, ¿sí? Lugares en los cuales íbamos a dar la charla, ¿sí? Y la primera parte de la charla, creo que tardábamos 20 minutos, media hora para explicar lo que era Bluetooth. Y la gente creo que no nos terminaba de creer que se podían hacer las cosas que decíamos que se hacían por Bluetooth. Bluetooth hoy es un término que utiliza casi todo el mundo y se conecta con dispositivos casi con normalidad y demás. Pero, o sea, las cosas sucedieron. Entonces, ¿por qué elegimos como punto de inicio un libro y un evento tecnológico? O el nacimiento de una empresa disruptiva. Bueno, sin duda, por la visión. ¿Sí? Este concepto de la visión, la capacidad de mirar hacia adelante, por supuesto con argumentos sólidos, y definiciones concretas a partir del conocimiento. O sea, el conocimiento me permite tener una visión, y esto es muy importante para entender esta era que viene, ¿sí? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de lo que decía en este libro Negroponte. Por ejemplo, decía en una parte del libro que se puede suponer que el día de mañana llevaremos en la muñeca lo que hoy tenemos ubicado en el escritorio, piensen que hablaba del año 95, y que ayer llenaba todo un cuarto. ¿Qué llenaba todo un cuarto? En la década del 70, 60, una computadora, ¿sí? Era una cosa gigantesca. En la década del 80 ya estaba sobre un escritorio, la computadora personal. ¿Y qué es lo que llevaríamos en el futuro en la muñeca? Ni más ni menos que esto. Un reloj inteligente, un smartwatch. Que es ni más ni menos que una computadora. Esto es una computadora. No existía, había unos preconceptos en esa época, preconceptos en cuanto a diseño, pero no existía. O sea, la visión de lo que iba a suceder y lo que sucede hoy. Por otro lado, dijo, con todo el respeto que me merece Blockbuster, pienso que los negocios de alquiler de video estarán fuera de mercado en menos de 10 años. Tomemos dimensión para lo que no conocieron que era Blockbuster, era una cadena de videoclubs, como teníamos aquí en Rafaela o en la región, pero con a nivel mundial con una cantidad de locales muy importante. Hoy creo que existe, lo que ya leí, uno solo como una cuestión casi anecdótica, pero la empresa no existe más. ¿Y de qué estaba hablando Negroponte? De las empresas de streaming, que hoy existen, ¿sí? Que usamos día a día. Iba planteando que ustedes se ubiquen en la visión que tuvo hacia adelante y cómo se fueron cumpliendo estas cosas. Por último, diría, por ahí empezamos a entrar en unos temas que son contradictorios, pero interesantes para analizar, que los multimedios se parecerán más a un libro o algo así como un objeto en el que puede instalarse cómodamente en la cama para dialogar con él o dejar que le cuente una historia. Es difícil contarlo, pero nosotros en aquellos años para poder ver una serie en la televisión teníamos que acordarnos que era una hora determinada y si por algún motivo no podíamos, llamamos a alguien para que nos cuente qué había pasado en esa serie y no había otra posibilidad. O sea, uno estaba atado a determinadas cosas. Y lo mismo pasaba con las noticias, ¿sí? La velocidad que circulaban, si bien había satélite, había un montón de cosas, no era la misma que sucede hoy, donde pudimos ver, por ejemplo, el primer gran hecho fue la primera guerra en vivo, ¿sí? La guerra del Golfo. ¿De qué estaba hablando Negroponte? Estaba hablando de esto, ¿sí? Y estaba hablando de algo, de un concepto fundamental. No está hablando de la tablet o del teléfono, o leer un libro o ver una película en una tablet. Estaba hablando de algo que nos iba a acompañar todo el día y que íbamos a llevar con nosotros. Entonces, ¿cuáles son los aspectos centrales de esta era digital? ¿Sí? Estos 25 años que transcurrimos. Bueno, el byte es el protagonista de esta nueva era. Alguien me dijo, pero yo no puedo comer bytes, y es totalmente cierto. Y ahí vamos a entrar a hablar del segundo tema que nos va a ocupar, que es la transformación cultural. El conocimiento es el motor de la evolución. Sin duda, el conocimiento en toda su amplitud, no pensado solamente como una cuestión tecnológica, comienza a ser el motor de la evolución, y van a ver cómo impactan el cambio cultural. Los cambios tecnológicos suceden en forma exponencial y vertiginosa. Este es un tema
muy importante, casi no tenemos posibilidad de reaccionar. Muchos cambios suceden y uno dice, ¿cuándo pasó esto? Inclusive para los que estamos en el ambiente o en el mundo de la tecnología, nos suele suceder que algunas cuestiones particulares nos enteramos y eso que estamos continuamente viendo información. O sea, hay un cambio, una velocidad de cambio muy importante que nos cuesta, a la cual nos cuesta todavía adaptarnos, ¿sí? Estos cambios impactan en la vida diaria de las personas y aparte son masivos, ¿sí? Otra particularidad que tienen, que en general no son cambios que suceden en algunos nichos en particular o en algunas situaciones, sino que suceden en forma masiva. Años después de que Negroponte escribió este libro, estuvo en un proyecto bastante también importante que era una laptop por chico, y él cuenta una anécdota muy interesante, o sea, lo que era una notebook chiquitita en cada familia para poder que los chicos tengan para poder estudiar. Cuando hacen el proyecto, lo llevan a África, las notebooks inclusive podían trabajar a manivela, a cuerda. Ya tenían la experiencia de la radio, no tenían energía eléctrica, o sea, como pasaban con las bicicletas antes, se cargaba una bobina y la notebook se prendía. Cuando llevaron a algunos chicos la primera computadora a su casa, lo que más les asombró a los padres no era la computadora a sí mismo, sino que había un elemento en la casa que iluminaba más que cualquier cosa que tuvieran, porque tenían velas, ¿sí? Y lo usaban para iluminarse. Quiero decir, a nivel cultural, los impactos que tiene la tecnología son diversos y a veces increíbles. La información está disponible en forma instantánea y en un volumen que nos cuesta procesar. Esto es un tema que sí genera una cuestión bastante interesante de estudiar y analizar. Yo diría que especialmente en los ámbitos también universitarios. Esta cuestión de tener información en forma instantánea y la necesidad de generarla en forma instantánea. Y por otro lado, con un volumen que nos cuesta procesar. Estamos pasando una pandemia, pero también se habla de una infodemia, un volumen de información que llega un momento que nos cuesta procesar, es tanta que nos cuesta procesar, pero por otro lado, que sea instantánea, genera a veces que no sea cierta, o que sea parcialmente cierta. Estos que se hablan estamos hablando de las fake news, bueno, tiene mucho que ver con esto, o sea, necesito llegar primero, el que genera la noticia, y que sea impactante, con lo cual puedo decir una parte de la verdad, puedo decir una mentira, o tal vez algo parecido a la verdad. Y este es un punto que está justamente en debate en este momento en todo el mundo. El principal activo pasa a ser el conocimiento. Si bien no es algo nuevo, y antes hablamos de la era del átomo, y uno de los países más afectados por la era del átomo fue Japón, 2 bombas atómicas, un país que quedó devastado, y que tiene muy poco de materia prima o territorio, es una isla rodeada por mar y bendecida por un montón de terremotos y maremotos. Si bien estos lugares han evolucionado por el conocimiento, ¿sí? Esto fue lo que empezó a marcar una diferencia y fue empezar a entender en todo el mundo. Países como Corea del Sur también lo entendió y hoy es uno de los principales productores de tecnología del mundo. La empresa debe adaptarse cada vez más en forma más rápida a los cambios. Esto es tremendo para las empresas porque muchos cambios inclusive a veces son definitivos, la dejan afuera. Hay un hecho bastante particular e interesante, que es una empresa de nueva generación que se creó y murió al poco tiempo. Yo no sé si recuerdan el tema de recolectar células madres en los cordones umbilicales cuando nacían los chicos. Bueno, una empresa invirtió muchísimo dinero en proponer esto y que las familias cuando nacía un chico guarden esas células madres y que ellos iban a poder conservarlas. Hubo inversiones millonarias. Y a los 5 años dejó de tener sentido porque se podían generar esas células madres en laboratorio. O sea, fíjense lo que es el nacimiento y la muerte de un tipo de industria, digamos. Yo vuelvo al tema de la visión, ¿sí? Uno de los elementos fundamentales en la empresa debería ser la visión, ¿sí? Poder mirar y saber qué viene y hacia dónde vamos, para poder sobrevivir. El tiempo de los consumidores son un campo de batalla en los proveedores de contenido. Esto vamos a hablar al final de la charla, pero es un tema
muy tremendo y del cual estamos teniendo recién unas primeras reacciones, pero voy a dejarlo para el final de la charla. Bueno, vamos a entrar en el segundo tema, que es la transformación cultural. Y hablamos de transformación cultural porque creemos que es el aspecto más amplio, la visión más amplia. Dentro de la transformación cultural sucede la posibilidad de tener acceso a la tecnología. ¿De qué estamos hablando acá? La tecnología nace en un momento, pero tarda un tiempo determinado en llegar se dice al 80% de la población. Si vamos a tomar 3 tecnologías: la radio, la televisión e internet. La radio nació y hasta que llegó al 80% de la población, ya sea por la disponibilidad de los aparatos electrónicos o lo que fuera, hasta que empezaron las primeras radios portátiles, por ejemplo, tardaron muchos años en ser un elemento masivo, ¿sí? Y que llegara a la mayoría. La televisión también. En Argentina la televisión nació en la década del 50 y llegó a ser masiva, yo diría que en la década del 70, del 80. O sea, pero el caso de Internet, a nosotros nos tocó tener el primer nodo de Internet en Rafaela en el año 96, hasta llegar al 80% de la población tardó mucho menos tiempo. Ni hablar de la telefonía móvil, celular, o lo que llamamos hoy los smartphones y demás. Los tiempos son cada vez más cortos, por eso el acceso a la tecnología, del cual vamos a hablar después, es un tema muy importante. Dentro de todo esto, tenemos la transformación digital. Por eso decimos que hay hoy, en estos tiempos de charlas remotas, cientos de charlas de transformación digital, por eso nosotros preferimos charlar de la transformación cultural. Entonces, charlemos brevemente de la transformación digital para poder enmarcar después el tema de la transformación cultural. Tomo una definición cualquiera de Internet, ¿sí?, que es el cambio asociado a la aplicación de tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. Bueno, puede ser una definición hasta que podamos discutirla, ¿no? Creo que tiene una cantidad de posibilidades de plantearla según uno se mide, según si fuera un tecnócrata o si fuera un humanista, que es bastante interesante. Pero creemos que hay factores centrales. El primero es que ya tenemos varias generaciones digitales, con lo cual el vector de cambio es ascendente, indefectiblemente ascendente, ¿sí? Muchos de los que están hoy participando de esta charla, en el año 95 no habían nacido. Y algunos nacieron ya con una computadora en la mano, o ya algunos nacen con un teléfono en la mano. A mí me impresionó mucho ver hace poco un bebé que, creo que no coincido con eso, pero los padres le daban un teléfono celular habitualmente, ¿sí? Yo no sé si fuera algo parecido a un chupete para tranquilizarlo, y cuando le daban una revista o un libro intentaba hacer lo mismo que hacían en el teléfono celular, que era mover el dedo y para que pase la próxima pantalla. Creo que estas cuestiones nos tienen que llevar a pensar lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo indefectiblemente va a hacer un cambio en forma ascendente, ¿sí? Por otro lado, tenemos el acceso a la tecnología. La tecnología tiene un costo bajo, por supuesto, hay equipos que son caros, pero hoy es accesible, ¿sí? ¿Cuánta gente hoy? Hay más teléfonos celulares que habitantes en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Para dar un elemento, y muchas aplicaciones ya corren en un celular, y nadie imagina no tenerlo ahí. La oferta es amplia, de dispositivos, de aplicaciones, es masivo y fundamentalmente es móvil. Esta es una particularidad que casi nunca se había dado, es que ese dispositivo lo llevo todo el día conmigo. Algunas veces por error lo llevamos a lugares donde no debemos llevarlos, ¿no? Como es a la cama, o hasta alguna gente lo lleva cuando va al baño. Pero es normal que cuando se implementa una nueva tecnología haya una especie de adicción y demás, sobre la cual creo que vamos a tener que charlar bastante y empezar a moderarnos. Y vamos a charlar de esto un poquito más adelante. ¿Cuál es la particularidad que sucede hoy? Bueno, estamos ante un cruce de caminos. Son momentos en la historia muy particulares, donde esos caminos se cruzan. Digamos,
hay flechas o tendencias que existen, pero en un momento se cruzan. Creo que el tema de la pandemia ha generado esto, y vamos a tratar de dar una explicación. Primero tenemos disponibilidad tecnológica. Tenemos una disponibilidad tecnológica que no teníamos hace años. Telefonía celular, distintos tipos de dispositivos móviles, acceso a internet, WhatsApp, bueno, aplicaciones varias. Esta disponibilidad tecnológica es muy importante hoy, es masiva y existe. ¿Y se cruza con qué? Con la necesidad. En estos días hemos visto abuelos que viven solos y que la única forma de comunicarse con su familia, aparte de un teléfono, o de verlos sin poder abrazarlos, por supuesto, era hacer una conferencia y pidiéndole por favor que le enseñen a utilizar el teléfono, cómo hacer, o llamar una llamada por WhatsApp y hacer una conferencia. La necesidad también genera, ¿sí?, una oportunidad. Por otro lado tenemos la cultura digital. 25 años, por eso la primera parte de la charla, de una cultura digital y de nativos digitales que ya nacieron con esta disposición. Y finalmente, tenemos un evento global como el que acaba de suceder. Este evento global dispara el teletrabajo, dispara la teleconferencia, dispara esto que estamos haciendo hoy, la necesidad de hacer charlas remotas, ¿sí? Por el momento tenemos lo que se llama un momento histórico particular que tiene que ver con la transformación digital. Y creo que este 2020 va a marcar un hito en este sentido. Todas estas cosas sucedían, pero se cruzaron en un punto particular. Y creo que este punto particular es este momento histórico. Muy bien. Vamos a pasar a hablar ahora sí de la transformación cultural. Creemos que hay una cantidad de aspectos, ¿sí?, que nos permiten charlar de la transformación cultural, pero sin duda uno empieza a notar que hay una nueva era que asoma y hay grandes temas que nos convocan. Y son temas que, si bien existían y están cada vez más presentes y día a día en los distintos lugares donde participamos. Yo voy a tratar de tomar algunos y van a ver que no hablo solamente de cuestiones tecnológicas y me parece que muchas tienen una vinculación directa con la tecnología. El primero tal vez sea el conocimiento. Di el ejemplo de Japón antes, ¿sí? Pero hoy la principal riqueza de los países en el siglo XXI sin duda es el conocimiento. La posibilidad de generar distintas... Ustedes ven empresas que de la nada crecen, especialmente empresas de tecnología, y que tienen un valor mucho mayor que inclusive que empresas de petróleo o de alimentos y demás. Si bien a veces se ha hablado de la burbuja y de cosas parecidas, ya había pasado con la burbuja de Internet, el conocimiento es un valor diferencial. Y cuando hablo de conocimiento, no hablo solamente del conocimiento tecnológico, ¿sí? Hablo sobre los niveles de educación de los pueblos. Esto tiene mucho que ver con las posibilidades que tienen a futuro. Si hablo del conocimiento, necesito hablar inmediatamente de la educación. Y la educación como principal herramienta de transformación. Si estuviéramos en una cancha de fútbol, la tribuna grita permanentemente cantos dólar, dólar, levat, dólar, y no podemos escuchar o no podemos pararnos a hablar de lo importante que es la educación. De vez en cuando, por ahí en el entretiempo, cuando se silencian, alguno empieza a plantear este tema, pero sin duda este es el tema fundamental. El tema fundamental del cambio, la base, es esta. Siempre tenemos la urgencia en otro lado, esto es una realidad, ¿no? Siempre nos cambia el norte por una urgencia, ya sea dentro de una empresa o ya sea dentro de un país, como pasa ahora con la pandemia. Pero, sin dudas, tenemos que plantearnos ya seriamente el tema de la educación como una herramienta de transformación de la sociedad. Otro central es el trabajo. Creemos que hay un gran debate sobre el trabajo que se debe dar. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la oferta muy grande, empiezan a aparecer fenómenos nuevos y disparados, por ejemplo, de vuelta por este momento histórico que es el teletrabajo. Algunas empresas nunca habían hecho teletrabajo y descubrieron que lo podían hacer. Por supuesto que no se puede fabricar un puente grúa
por ahora, yo diría, en forma remota integral, pero sí una gran parte de cosas se pueden hacer en forma remota, ¿sí? Si tuvieran la etapa de diseño, las reuniones y demás. Y alguna gente empieza a plantearse la necesidad del traslado, ¿no? Descubrió decir que, bueno, yo trabajando en mi casa, algún día por lo menos, me ahorro un tiempo de traslado y lo puedo usar para otras cosas. Y vamos a hablar sobre el tema del tiempo también, que es muy importante. Los nuevos trabajos. Hay trabajos que, hay chicos que entran al secundario o a la facultad, que cuando terminen van a haber nuevos trabajos que ni siquiera imaginaban que iban a existir. Esto es una cuestión que se va dando. Necesariamente va sucediendo. El proceso de automatización no es nuevo. Antes, cuando hablábamos de la era atómica, decíamos que en el 61 fue el primer robot. Y hay una anécdota que me gustaría comentarles, bastante interesante para plantear el debate, que cuando se presenta el primer robot, fue un evento muy importante, como en todo acontecimiento hay una inauguración, donde estaban todas las autoridades, habla el dueño de la empresa, nombrando todas las ventajas, la gran inversión que había hecho la empresa, hablaba del futuro y demás, y ya distendido al final dijo, bueno, finalmente los robots, por otro lado, tienen la gran ventaja que trabajan 7 días por semana, 24 horas. Y ya un poquito más distendido, dijo, y aparte no hacen huelga. Estaba presente el representante de los trabajadores que toma el micrófono y le dicen, otra particularidad de los robots, señores, que tampoco compran autos. Y se formó un silencio bastante interesante. Quiero decir, y es un tema que sí está presente hoy en día, es qué vamos a hacer en el futuro con el tiempo, el trabajo y la necesidad de vivir del trabajo. Es un gran debate que creo que se empieza a acelerar y en la pandemia lo hemos visto como nunca, gente que ha trabajado toda su vida que de pronto se tuvo que quedar en su casa. Y sintió, inclusive empresas se tuvieron que quedar en su casa, empresarios, sintió como nunca esta cuestión de no tener trabajo. Otro de los puntos que me parece fundamental en la transformación cultural es el medio ambiente. Creo que hay un debate mundial sobre la finitud de los recursos, sobre otra fuente de energía, que si bien no es algo nuevo, cada vez está más presente, inclusive en los temas políticos. Yo creo que es un tema hoy más que nunca presente, esto de que el barril del petróleo volvió a tener un precio negativo, muestra la importancia de las otras fuentes de energía, la contaminación, ¿sí? Y la particularidad de entender que la Tierra es nuestra única casa, que no hay otro lugar por ahora donde podamos habitar y que tenemos que empezar a cuidarla. Vimos con asombro en estos días la aparición de la naturaleza cuando el hombre no está presente, ¿no? Creo que nos tiene que llevar a la reflexión y repensar nuevamente con fuerza este tema. Ojalá que este momento histórico nos permita pensar con fuerza este cambio. Creo que un tema que fundamental es el rol vital de la mujer. Me parece que, si bien históricamente en el siglo XX hubo cambios muy importantes, en los últimos años el rol de la mujer apareció en la escena con muchísima fuerza, y gracias a Dios que sucedió, con temas muy importantes como la violencia de género, la igualdad de derechos y la decisión sobre su salud. Hay una frase que se hizo famosa que creo que tiene que ver con esto, pero que es un debate que la sociedad debe darse con profundidad y con seriedad. Muchas personas como nosotros nacimos en una época donde los programas cómicos, el tema principal de risa era la mujer y nos parecía algo normal. No hace mucho. Creo que debemos todos pensar en esto y aprovechar este momento histórico para replantearnos esta situación a fondo. Y acá me meto en algunos temas que también están presentes hoy en día, que es la profunda desigualdad. Usted escuchaba que en menos de lo que ocupa un ómnibus es casi el 80%, de la cantidad de personas que ocupan un ómnibus es el 80% de la riqueza del mundo. O sea, el nivel de desigualdad es tan grande que empieza a ser muy visible. Y en la pandemia fue más visible que nunca. La pandemia en Europa atacó a los más débiles, que son los viejos, y en América, en Latinoamérica, está atacando a los más débiles, que son los pobres. Creo que el tema de la desigualdad es un tema que nos debe ocupar, y fundamentalmente
pensando en un mundo distinto que tenemos que vivir. Creemos que la igualdad de oportunidades es un tema central para resolver esto, pero es difícil hablar de transformación digital en nuestro país, que tiene casi un 40% de pobreza o más. Vamos a ver qué pasa después de esta pandemia. Creo que es un tema que tenemos que tomarnos muy seriamente. Esa foto que están viendo es real, ¿no sé? Hay un muro que divide lo que está a la izquierda de lo que está a la derecha. Entonces, y cuando hablo de desigualdad también hablo del tema del racismo. Es un tema que lo estamos viendo hoy, esta noche, ahora, dentro de un ratito en la televisión. Como temas que pensábamos que estaban superados o que habían quedado en el pasado, empiezan a tener una fuerza muy grande. Creo que es otro de los temas que tenemos que darnos. No hay transformación digital si la desigualdad es tan grande. Y a propósito, dejo para el final esta pantalla que es en colores, porque creemos que hay una transformación de los afectos. También la pandemia generó esto, la necesidad de estar cerca de los amigos, cerca de la familia. Estamos pidiendo recién ahora nosotros en nuestra región poder juntarnos con nuestras familias. Creo que esto ha sido un cambio muy importante, un golpe tal vez muy duro para muchos. Hay mucha gente que vive sola, muchísima gente que vive sola, que está sufriendo mucho esta pandemia. Pero esta revolución de los afectos, transformación de los afectos, creo que nos da una gran oportunidad para recuperar algo muy importante que es la empatía. Y esto tiene mucho que ver con la transformación digital. Ese abuelo que pudo conectarse con su nieto a través de una videollamada, encontró una oportunidad única que antes no tenía, ¿sí? Que es por lo menos verlo, escucharlo, ver sus gestos, ver las cosas que hacía. Para muchos que nos tocó vivir esta situación, creo que entendimos cómo la tecnología podía estar a disposición de los afectos. Y quiero ir cerrando ya la charla con un tema que realmente me preocupa y que creo que tenemos que ponerlo en la mesa de debate, que es la batalla por el tiempo. Estamos recién ahora dándonos cuenta que estamos todos en medio de un campo de batalla también, dentro de tantos campos que hay de batalla en el mundo, que es la batalla por el tiempo. Esta batalla por el tiempo hace que nuestro tiempo, ¿sí?, sea la fuente de necesidad de muchas de estas empresas. El tiempo nuestro, yo lo tomo un poquito acá, tal vez en broma, con estos bichitos que tratan de comernos el tiempo, pero esto es mucho más serio, y es realmente serio, y quiero tomar como para poder entender la magnitud. Estas empresas compiten por el tiempo nuestro, ¿sí? Lo que nos interesa es nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos conectados o dedicados a eso? Esto empieza a ser tan serio que si los teléfonos nuevos tienen opciones para limitar el tiempo de uso diario en estas plataformas. O sea, ustedes dicen, yo voy a tener una hora por día de Netflix, si quieren estar más tiempo conectados, no lo deja, hasta que pasen las 12 horas, ¿no? Yo tomo como ejemplo para pensar seriamente y entenderla hasta dónde llega esto, es hace poco le hicieron una entrevista a uno de los dueños de Netflix, donde le preguntaban quién era el principal competidor, ¿no? Y todos nosotros imaginamos que iban a responder cualquiera de las otras plataformas de streaming. ¿Sí? Lo normal, alguien que hace lo mismo que yo, con éxito. Y lo que respondió fue, para nosotros el principal competidor es el sueño de la gente. Creemos que la gente duerme mucho. Y si nosotros nos ponemos a pensar una modificación, una transformación cultural profunda, es tal vez que dormimos menos por Netflix. ¿Cuántas horas a veces? Bueno, veo un capítulo más, y estas empresas están compitiendo por nuestro tiempo. Y creemos que todos nosotros también en esta pandemia empezamos a entender la importancia de nuestro tiempo y a qué le dedicamos nuestro tiempo. Entonces, tal vez otra visión podría ser esta: pensar en todas las otras cosas importantes, ¿sí? La lectura, el arte, el deporte, el descanso, los viajes y especialmente la familia, al cual debíamos administrar, o con el cual debíamos administrar nuestro tiempo y dedicarle a nuestro tiempo. El tema del tiempo empieza a ser un factor económico. Es muy difícil de entender, pero estas empresas lo tienen muy claro.
Me quedo con ese concepto del dueño de Netflix. Bueno, para finalizar, quiero hablar de las oportunidades que nos genera esta transformación cultural. Creo que nos plantea esta transformación cultural digital, nos plantea oportunidades que no podemos desconocer. Primero, para nuestro país. La Argentina tiene un potencial enorme en el capital humano, ¿sí? Lo estamos descubriendo, tal vez hemos visto en estos días, yo veo algunos datos que se alejan un poco más del debate, yo diría, diario de la noticia, que son muy impresionantes. El tiempo que tardamos en desarrollar un test, el tiempo, hoy escuchaba, en el tiempo que logramos aumentar la cantidad de camas de terapia intensiva, es impresionante el número. Creo que se llegó a, no digo a duplicar, pero algo parecido, no tengo el dato ahora, pero y cómo hemos trabajado a través del conocimiento y la disponibilidad. La industria a la cual pertenezco, que es la industria del software, hoy emplea más de 100.000 personas en Argentina y viene creciendo y capital humano, en todos los sentidos, yo hablo de lo que hago, que es mi tiempo. ¿Hola? ¿Se escucha? Es muy importante. Creo que tenemos. Ok. Ahí volvió. Tenía un mensaje que estaba inestable la red. Ok. Y creo que a nivel de nuestra región, y finalizando la charla, tenemos una también que tiene que ver con, somos una zona con materia prima, con industria, con comercio. Tenemos capital humano formado, universidades, materias primas, industrias, servicios, comercio, un entramado institucional importante. A propósito, le puse en la presentación de la charla de hoy cantidad de instituciones que convocan, ¿sí? Este cruce de caminos, esta particularidad es una oportunidad que no debemos desconocer. Creo particularmente que nuestra región tiene una oportunidad única si sabemos combinar todo esto pensando en una nueva etapa que se plantea con la transformación digital, pero más con la transformación cultural. Y les dejo algunas preguntas, ¿sí?, para el debate. ¿Qué vendrá luego de esta era digital? ¿Será la era del humanismo post-tecnológico o la era de la empatía y los afectos? ¿O tal vez vamos a pasar primero por la era del individualismo destructivo? Yo creo que en estas preguntas está un poco el gran debate que tenemos que darnos. Para finalizar, les quiero dejar más preguntas que certezas y la necesidad de debatir de estos temas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad que muy clara la exposición, muy interesante. Acá ya hay algunos comentarios, así que los vamos a ir leyendo. Y bueno, quienes tengan alguna consulta, si la quieren ir pensando y ya habilitamos los micrófonos. Bueno, Néstor Monay menciona que, bueno, muchas gracias por la presentación. Últimamente estamos participando a través de la virtualidad de distintas reflexiones y aprendizajes que nos ayudan a transitar estos tiempos difíciles y repensarnos para el después de este parate mundial donde flora la necesidad de barajar y dar de nuevo. Este aporte tuyo también aporta para ellos. Muchas gracias. Bueno, después Lauti también menciona excelente exposición, felicitaciones, muy claro, mucho para pensar. Yamil Hernández, realmente para repensar varias actitudes con respecto al uso de redes sociales, sobre todo en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Después Vladimir Foragini también menciona que las tecnologías hace mucho que existen, cuando aparecen las máquinas a vapor, por ejemplo, o si queremos mucho antes cuando apareció la rueda. El tema es qué hacemos nosotros los hombres con esa tecnología. Por eso me parece muy importante el tema de la educación, educar en la humanidad para que el uso de la tecnología no nos haga súbditos. Leandro Rueda, acá ya hay una pregunta y menciona, ¿el rol del software libre o de código abierto puede ser parte de un aporte a la transformación cultural, ya que pone en evidencia la necesidad de mantener el conocimiento
como un bien de acceso público, en contraposición de las licencias y patentes que impiden el desarrollo en las economías periféricas, ya sea el campo del software, del hardware o de la industria farmacéutica. Bueno, Gustavo, si ahí querés hacer alguna reflexión con respecto a la pregunta inicial, que es, ¿el rol del software libre puede ser parte de un aporte a la transformación cultural? Sí, sin dudas. Creo que es un debate mucho más largo y mucho más específico tal vez que supera esta misma charla. No soy un especialista en el tema, pero sería interesante plantearlo como un próximo debate o plantearlo como un debate. Creo que todas las opciones de software son interesantes y viables. Perfecto. Bueno, Mauricio Menardi, que menciona el agradecimiento, muy buena la exposición. Javier Roca también, excelente, felicitaciones. Bueno, la verdad que la gente está muy conforme con la charla. Muy buena. Después, Lauri menciona lo que venga después de la era digital va a requerir sin dudas un cambio en la educación. No se puede concebir ya el mundo como se venía haciendo. Muy buena exposición, totalmente de acuerdo, Lauri. Un tema muy atrapante, muy buena exposición. Y Cristian, que menciona que la tecnología crece a pasos agigantados, cunando nos amoldamos a una de ellas, la misma cambio mejora. Creo que las películas de las nuevas plataformas muestran los nuevos caminos que vivimos y van a venir y nos van adentrando en el mundo que vamos a vivir. Bueno, Mariela Lowenstein también menciona muy buena la exposición, mucho para pensar, muchas gracias. ¿Alguien quiere habilitar el micrófono, mencionar algo, algún comentario, alguna consulta? Tenemos unos minutitos para poder avanzar. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Hola, un gusto saludarlos. Buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto. Gustavo, ¿ve posible humanizarnos, tener la necesidad que tenemos de humanizarnos, ¿no? Y de continuar creciendo en todo esto que usted expuso, en la tecnología que viene y que es inevitable, pero también es necesario convertirnos en mejores seres humanos, ¿no? Gustavo, tenés silenciado el micrófono. Perdón. Por eso creo que, sí agradezco tu pregunta, pero creo que va por ahí la cosa. Por eso mi exposición fue sobre la transformación cultural que contiene la transformación digital. Y creo que es fundamental pensar en una nueva alternativa que ponga lo humano en el centro, ¿no? Que al fin y al cabo de eso se trata. Pero sí, estoy convencido que es así. Gracias. Bien. Acá tenemos una pregunta de Cristian. ¿Cómo podemos adentrar en nuestros emprendimientos la era digital que viene en medio de esta pandemia? Bueno, ahí me parece que está muy bien esa pregunta porque a veces los emprendimientos se suben a las olas de las modas, ¿no? Siempre hablamos. Un amigo me decía, bueno, yo soy un emprendedor genial porque se me ocurrió poner una cancha de pádel y adentro tener un parripollo y adentro diseñar páginas web para comercio electrónico. Y miramos modelos que por ahí alguna gente quiere ser Google. Digo, mirá, para ser Google primero tenés que hacer otras cosas. Entonces siempre digo lo mismo, hay que pensar, hay que tener conocimiento, hay que estudiar y tener visión. Para tener visión hace falta conocimiento, ¿sí? Tenés que tener conocimiento de lo que sucede, por dónde vienen las cosas, qué están pasando, qué va a pasar. Entonces, los emprendedores necesariamente tienen dos cosas. Primero, un baño de realidad, ¿no? Si realmente quieren ser emprendedores, empresarios, ¿sí? Eso estamos hablando. Puede ser también un emprendimiento social, pero si no estamos hablando de transformarse en una empresa que dé trabajo, que genere riqueza para su región. Ese baño de realidad tiene que ver también con la posibilidad de que su proyecto sea exitoso. Para que su proyecto sea exitoso va a hacer falta mucho de su esfuerzo, pero también de la visión.
de decir, bueno, esto es lo que la gente va a querer o demás. Si me permiten, ustedes vieron cuando se compran estas empresas grandes de tecnología que valen millones, miles de millones de dólares. Una vez alguien me contó cómo se compran. Entonces uno pensaría en un equipo de contadores y especialistas que van a la empresa que quieren comprar y la analizan completamente y demás, y la cosa es mucho más simple. Hay una persona que es la que tiene la visión, claramente, que va a comprar, que por supuesto va después de que fueron los contadores y que fueron toda la demás gente a ver que lo que más le interesa a esa empresa no es que se den plata o demás, sino que no tenga ningún problema legal por temas, por ejemplo, de discriminación o este tipo de temas. Y le preguntan dos cosas. Primero quiere saber cuánto facturan por año y cuántas personas trabajan en la empresa. Y hacen un cálculo de cuánto genera cada persona que trabaja en esa empresa. Eso le da un indicador que ellos ya conocen. Es una empresa por ejemplo, de base tecnológica se está hablando de que por empleado genera en el mundo 40 o 50 mil dólares por empleado por año de facturación. Y la otra cosa que le preguntan es, ¿lo que ustedes hacen cuántas veces por día se usa? ¿Es como un cepillo de dientes? Si es como un cepillo de dientes me interesa. Por lo menos se utiliza, la gente por lo menos limpia 2 veces por día. Quiero decir, el emprendedor tiene que tener claro estas cuestiones, ¿sí? Y creo que tiene que ver con esto que se planteó en la pregunta. Perdón que fui largo, pero creo que valió la pena. Bien, perfecto. Acá Jorge, hace una reflexión y menciona que pareciera que volvemos a una era en donde el conocimiento está monopolizado por grupos de poder. Hay una aparente democratización del conocimiento que intenta reemplazar en mayor o menor medida nuestra facultad de pensar. Quería exponer la reflexión que tuvo Jorge. Sí, perdón, Néstor. Sí, no, quería justamente reflexionar un poco con todo lo que hemos escuchado y a Gustavo, que es alguien que transita el mundo del software y estas herramientas como estas que nos permite en estos tiempos poder conectarnos e interactuar entre distintos lugares del mundo incluso, pero es una tecnología que se está instalando para quedarse y probablemente una tecnología que no vamos a manejar, que manejan quienes la controlan, ¿no? Entonces, en ese sentido, le quiero preguntar cómo ve ese futuro, esa interrelación con el mundo que se viene, en el aprovechamiento de esta tecnología más allá de las oportunidades del teletrabajo y de todas las instancias que posibilita, si podrá ser accesible a todos, si esto profundizará aún más las élites dominantes o si permitirá, porque no todos tienen posibilidad de conexión y acceso también a esta tecnología, y evidentemente es lo que hoy está instalado y podemos pensar que los nuevos analfabetos que tendrá la humanidad serán los que no tengan acceso o no tengan posibilidad de esta tecnología, ¿no? Entonces, una reflexión más que una pregunta al respecto, si en esa instancia, esto que son oportunidades, como él bien lo manifestaba recién, si no ve también ese peligro, ¿no? O esa ambigüedad que tiene esta oferta. Mira, me permito voy a tomar la pandemia para responderlo. El acceso a la tecnología o demás. Hay un producto altamente tecnológico, complejo de fabricar, que es el barbijo. Es un tema, lo digo en broma, ¿no? Por supuesto. Pero hace poco había una entrevista al presidente de Estados Unidos donde había, no lo puedo recordar, pero creo que era un ministro que le recriminaba que tuvieron que salir a comprar los barbijos de China. O sea, no podían fabricar ellos ni los barbijos ni en algunas cuestiones que eran básicas. Y después miré, por casualidad, haciendo zapping, que la Argentina podía autoabastecerse de respiradores, que podíamos tener, por ejemplo, fabricar nuestros propios test. Recién hace un ratito escuché que la Argentina hoy participó de una videoconferencia como ente participante por la vacuna y que se decidió que la vacuna se iba
cómo se iba a ser distribuida a nivel mundial. Con lo cual, estas cuestiones que parecen también verdades, son oportunidades gigantescas, ¿no? Si uno mira lo que hacen algunas empresas argentinas, realmente, lamentablemente, conocemos muy poco lo que se hace en Argentina. Le llamaría la atención. Cuando pasan algunas cosas, como esta de la pandemia, descubre que tenemos en Córdoba una fábrica de respiradores que exporta a todo el mundo, y que permitió aumentar la capacidad de terapia intensiva en forma importante. Por supuesto que las decisiones políticas tienen mucho que ver en esto, porque si no hay decisión política de apoyar esa industria, es muy complicado que suceda, y ahí coincido. Pero vuelvo a tomar el ejemplo de Japón, ¿no? Un país devastado, por supuesto lleno de japoneses, como decía un amigo, que es la particularidad, pero ¿cómo surge a partir del conocimiento? Las desventajas que tenían eran fabulosas. Creo que nuestra oportunidad es muy grande, es realmente muy grande. Creo que tenemos que entenderlo así. Y que creo que eso genera igualdad, ¿no? Bien, gracias, Gustavo. Acá Leonardo Chavarini consulta, ¿ve posible una moneda digital descentralizada por los gobiernos o seguimos un modelo digital controlado por cada país? Queda claro, para mí queda claro dónde tenemos el problema, ¿no? Hemos visto en estos días como cuando el gobierno o los gobiernos quisieron llegar por medio de los bancos a las empresas, casi fue imposible. Y tuvo que hacer otras cosas para poder llegar de alguna forma, ¿no? O sea, el poder, digamos, financiero es un tema que creo que es otro de los temas centrales en debate. Creo que la humanidad está viendo esto con preocupación, inclusive ya algunos gobiernos están viendo con preocupación, digamos, el poder está en otro lado. Pero bueno, es un debate mucho más amplio que este, ¿no? Creo que da para largo rato. Bien, perfecto. Bueno, vamos con una pregunta más. Si alguno quiere hacer alguna intervención en el chat, ya no hay más consultas. Pero bueno, para respetar también el tiempo, podemos habilitar una pregunta más o una intervención más. ¿Una pregunta más puede ser, Andrea? Sí, por supuesto. Gustavo mencionaba la oportunidad de la región, de toda nuestra región. Yo soy de Frank. Esta es una región muy industrial, muy próspera, por suerte. ¿En algún área en particular la ve potencialmente con un buen futuro? Sí, yo creo que sí. En una de las pantallas que presentaba, hablaba justamente de esto, ¿no? De la posibilidad que tenemos, básicamente en la región, la cantidad de universidades que tenemos disponibles. Piensen que hace no muchos años atrás teníamos una o dos universidades, hoy tenemos yo no digo ciudad universitaria, sino una ciudad, se dice una ciudad con universidades, pero sí una gran posibilidad, porque tenemos una combinación de eso. El tema, y me parece también que el entramado institucional es otro factor que nos diferencia y que deberíamos aprovechar más. A veces genera diferencias normales, digamos, pero de criterio, pero creo que tenemos una gran oportunidad. Si no lo vemos así, creo que no estamos teniendo visión, justamente, no estamos mirando hacia adelante, estamos mirando... Es muy complicado mirar hacia adelante. Si ustedes miran, la mayoría de las empresas, hablando del mundo empresario, y lo tomo en un punto particular, casi se habla de la parte financiera. Lo único que se habla de la parte financiera y el mundo, pues, lógicamente, porque el ritmo te lo marca en una pequeña micropyme, los cheques que tenés que cubrir, los cheques rebotados, hoy más que nunca, y esa realidad te marca tu realidad y no la posibilidad de mirar, de sentarme a pensar qué puedo hacer para generar más. Yo siempre digo... habitualmente cuando viene una crisis se hace lo más simple que bajar gastos, ¿sí? Digo, sacamos el café, la fotocopia, qué sé yo, y por eso nos ponemos a generar, a fabricar, como dice un amigo, fabricar ventas. Es un buen término esto de fabricar ventas, porque es mucho más difícil, porque tenemos que tener visión, porque tenemos que saber salir a buscar nuevos negocios, ¿sí? En esta pandemia nos pasó que mucha gente descubrió que podía vender sus productos en forma remota, inclusive no teniendo herramientas, simplemente atendiendo. Nos tocó hacer alguna experiencia
con un amigo que fue bastante interesante y que podemos ampliar en otro momento, de cómo salir al ruedo en un momento de crisis. Pero sí. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el intercambio. Muchas gracias a todos y a todas por participar. La verdad que fue muy interesante, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo, por haber compartido tus conocimientos y tu experiencia y por haberte sumado a esta iniciativa de todas las instituciones. Bueno, a la audiencia le decimos también que la semana próxima ya va a haber otra actividad, así que estén atentos a las redes sociales que ya se va a estar comunicando. Sí, Gustavo, ¿querías mencionar algo? No, está ahí ustedes en mi email, todo lo que quieran ver o preguntarme va a estar a disposición seguramente la presentación y el video, así que estoy a disposición. Bueno, perfecto. Les agradecemos entonces a todos y a todas por su tiempo y les dejamos un saludo. Hasta luego.